hermanos, por favor, abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, que viene siendo Hechos, capítulo 27, a partir del 13 en adelante. Vamos a terminar viendo, disculpen un momento, vamos a terminar viendo todo lo que resta del capítulo 27. No lo vamos a ver exegéticamente, los primeros versículos sí, ya a partir del versículo 21 ya no lo vamos a ver de forma exegética. A lo que me refiero es versículo por versículo, eso sería de forma exegética hasta terminar. Entonces no lo vamos a ver así, nada más los primeros versículos van a ser llevados a cabo de esa manera. Entonces vamos a empezar, hermanos, con la introducción en esta tarde. Ya habíamos visto algo acerca de este viaje. Ahorita en unos momentos el hermano Víctor nos va a poner, ahí está, el mapa del cual hemos estado estudiando aquí en el capítulo 27. Si ustedes recuerdan, Pablo finalmente, él había apelado a César en todos los tribunales, en el tribunal ante, ¿cómo se llama? Ante Festo, él había pedido que quería ir a presentarse delante de César. Entonces finalmente, después de lo de Agripa, de Herodes Agripa II y Berenice y todo eso que sucedió, él finalmente se embarca, lo llevan a Sidón y de Sidón empieza este viaje a través de Mira, Buenos Puertos, Lasea, Fenicia, etcétera, para poder llevarlo a Roma. Y durante este viaje se desarrollan un sinfín de problemas, muchos problemas. Recordemos también, la semana pasada habíamos visto que Lucas, el autor del libro de los Hechos, estaba presente porque él se incluye hablando, y lo podemos notar porque habla en forma plural, hablando de que él estuvo presente en esta tormenta y eventualmente en el naufragio muy famoso en este viaje. Ahora, lo que vamos a estudiar el día de hoy realmente es, lo vamos a ver de una forma práctica. La razón de eso es porque no hay mucha teología aquí, no hay mucha doctrina bíblica, no estamos hablando de las profundidades de la palabra de Dios. Estamos hablando de una narración verdadera que sucedió a nuestro apóstol Pablo cuando él estaba en su rumbo hacia Roma para tener su juicio ante el César. Entonces no podemos decir que está llena de profundidad, no, pero sí le vamos a dar practicalidad. Y como lo mencionó también el hermano que estaba dirigiendo, el hermano Omar, hay muchas palabras náuticas que aparecen aquí. Vamos a estudiar varias de estas palabras. No las veremos todas, pero veremos las que tienen algo de relevancia para poder entender el contexto y todo lo que está hablando. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Señor Padre, gracias le damos por esta narración de este anécdota verdadero, esta historia que sucedió, Señor, en el transcurso del viaje de Pablo para presentarse delante de César, a quien usted, Señor, había profetizado. Su Hijo Jesucristo profetizó que Pablo sería alguien que se levantaría delante de reyes para llevar el evangelio. Ciertamente lo hizo ante Agripa II y también lo hizo ante el emperador César, Señor. Gracias le damos porque la profecía fue cumplida al pie de la letra. Le damos gracias también, Señor, por este ejemplo que vamos a ver en la vida de Pablo esta mañana. Te pido, Señor, que sea de edificación para todos los que están aquí presentes. Y, Señor, deseamos que su Espíritu Santo, y sabemos que Él siempre trabaja, pero nuestro anhelo, Señor, es que esté trabajando ahorita en corazones en este momento que no te han conocido como su único y propio Salvador, para que los convenzas de pecado y de juicio, Señor, y que vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Gracias le damos por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 12 para recordar un poquito antes de empezar con el 13 en adelante. Bueno, desde el 10, porque vamos a tocar el 10 también nuevamente. El 10, aquí está hablando Pablo, y Pablo da una sugerencia. Ahora, esto es importante, y vamos a hablar de esto, y va a ser la aplicación que le vamos a dar en esta mañana. Nosotros como cristianos deberíamos de ser influyentes. Pablo ciertamente fue influyente. Siempre fue influyente.
como cristianos también ese es nuestro deber, de ser influyentes en cuestión a la palabra de Dios y la impartición de ella. Y utilizar la sabiduría que Dios nos da para sugerir a otros cuál es el camino que deben de tomar. Pero últimamente, quien nos lleva al camino es Dios. Entonces vamos a leer estos versículos 10 y 11. Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de las naves, sino también de nuestras personas. Hasta ahí. Entonces habíamos dicho que Pablo les había dicho que se quedaran en buenos puertos. ¿Sí? Ahí en buenos puertos, para que se quedaran, porque había una tormenta muy grande. Y Pablo sugiere, es decir, muestra su influencia y dice: ¿saben qué? Miren, nos conviene quedarnos en buenos puertos porque viene el invierno y no nos conviene navegar a otra parte. Pero no le hicieron caso. Versículo 11: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces Pablo influye, da su sugerencia: hay que quedarnos en buenos puertos. Y ellos dijeron: no nos vamos a quedar en buenos puertos, tú no sabes nada, el capitán del barco, él es el efectivo, prefiero creerle al capitán del barco. ¿Tú quién eres, Pablo? Pero él dio su sugerencia con la sabiduría que Dios le había dado en ese momento, y la sugerencia fue descartada. Versículo 12: siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Entonces querían llegar hasta Fenice, de buenos puertos, ir a Fenice y quedarse ahí e invernar. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. Ahí es donde nos quedamos y comenzamos con el versículo 13, que es donde iniciamos nuestro estudio hoy. Dice el versículo 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Muy bien. Ya tenían lo que deseaban, en otras palabras, todos los víveres y todo lo que ellos necesitaban para continuar el resto de la trayectoria hacia Roma. Entonces ellos ahí en la Sea, en Buenos Puertos, habían conseguido algunos víveres. Recuerden que habían cambiado incluso de nave, porque tenían un barco más pequeño, y el barco ese más pequeño pues no era suficiente para las 200 y tantas personas que se encontraban. De hecho, más adelante dice cuántos venían. No marqué el versículo. Hechos 27, bueno, eran 260 y... ¿Cuál es? Bueno, lo vamos a ver en unos momentos. Había 200 y tantas almas ahí en ese barco pequeño, y obviamente no era el barco de tamaño suficiente como para poder navegar. 276, ¿qué versículo es? 37. Bueno, vamos a leerlo, gracias hermano Toño. Y éramos todas las personas en la nave 276. Entonces, varias personas que habían sido traspasadas del pequeño barco a esta nueva nave más grande. Y recuerden que habíamos dicho que era una nave de trigo. Esto lo sabemos porque menciona que era una nave de Alejandría. Y en el versículo 38, me parece, en el 38, ellos eventualmente tiran todo el trigo al mar. Entonces este era un barco, una embarcación de buen tamaño, que era para mover importación y exportación de cereales o de grano que venían provenientes de África. Entonces ellos aquí toman todos los víveres, todo lo necesario de ahí de Buenos Puertos, y dicen: vámonos, y salen de Buenos Puertos con rumbo a Fenice. Versículo 14: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Bueno, esto no nos... muchos dicen: ¿qué nombre tan extraño para ponerle a Euroclidón? Obviamente nosotros en la actualidad hay muchos huracanes hasta el día de hoy, y tienen los nombres muchas veces que le ponen de gente, como el huracán Katrina, o el huracán Andrés, y el huracán Charlie, hace ya varios años. Entonces los huracanes tienen diferentes nombres que se les ponen. Esto es común hasta el día de hoy.
Este particular tormenta le pusieron el nombre de Eurocleidón, pero en realidad no es único a esta tormenta, sino que es una palabra compuesta de dos palabras, obviamente, una palabra compuesta, Eurocleidón. La palabra euro en realidad significa viento del oriente, viento del oriente. Y la segunda palabra es aquilo, que significa viento del norte. Entonces tenemos euro, viento del oriente, aquilo, viento del norte. Entonces es un huracán que tiene movimiento de viento del noreste. Entonces el viento viene del noreste y esta es la razón por la cual pasa todo esto. Nosotros podemos ver que ellos terminan navegando hacia el sur. ¿Por qué? Porque el viento viene del noreste, empujándolos hacia el sur. Ellos terminaron teniendo que bajar las velas y ser dejados llevar por el viento. Ya no tenían una opción. Tenían que ser permitidos ser llevados, porque de otra forma sus velas se hubieran roto gracias a la tormenta, y ciertamente ya con las velas rotas no hubieran tenido ellos oportunidad de nada. Entonces continuamos con el versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Estaban a la deriva, subieron ellos las velas para que no se rompieran, levaron anclas y todo, y a ver que el viento nos lleve. Aquí una de las palabras náuticas es proa. ¿Qué es la proa? La proa de un barco es la punta del barco o la nariz del barco. Muy bien, continuamos. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Varias palabras náuticas aquí. La primera que nos encontramos es sotavento. Esta la vimos la semana pasada, porque la semana pasada también apareció esta palabra. La palabra sotavento, si ustedes recuerdan, implica estar del lado opuesto de donde viene el viento. Otra vez, estar del lado opuesto de donde viene el viento. En otras palabras, ellos están hablando de esta pequeña isla llamada Clauda. Entonces, Clauda venía siendo la isla que los protegió temporalmente del viento que venía, porque ellos se pusieron, entre la isla y la dirección del aire. Se pusieron del otro lado, a sotavento, para ser protegidos. Y durante esta pequeña protección, porque la isla es pequeña, por cierto, la isla es conocida hoy con otro nombre. El nombre de la isla hoy se llama Isla de Gozo, con doble Z. G-O-Z-Z-O, Gozo. Entonces esta pequeña isla de Gozo existe hoy, Clauda, y fue para ellos una protección por un tiempo muy pequeño, obviamente lo que duraba la distancia de la isla, nada más. Entonces llegaron aquí a Clauda, y también vemos otra palabra que se llama esquife. Ellos, aprovechando este tiempo, deciden recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife es una lanchita, un barquito pequeño que acompañaba, y hasta el día de hoy los usan, a barcos más grandes. Si ustedes ven los barcos enormes, las embarcaciones gigantescas, siempre tienen unas lanchitas, que son las lanchitas para en caso de emergencia. Todos se meten ahí y se salvan las vidas en caso de un hundimiento o todo. Entonces, esas lanchitas pequeñas que llevan los barcos grandes se llaman esquifes. Entonces, aquí podemos ver que ellos aprovechan la protección de la isla de Clauda y desean subir esta pequeña embarcación arriba. El problema es que lo hicieron con mucha dificultad. Lo más seguro es que el esquife estaba totalmente lleno de agua, posiblemente estaba con un peso adicional. Entonces tienen de por sí el mar muy bravo y el viento a todo lo que da, y encima de eso, si la embarcación está pequeña, se estaba metiendo el agua o tenía cierta cantidad de agua, sería realmente difícil subirla.
Entonces fue dificultoso para ellos subir esta pequeña embarcación, el esquife. Versículo 16, y habiendo corrido, eso ya le leímos. 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, es decir, para ceñir el esquife, para que no se les fuera. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Bueno, ¿qué es la sirte? La palabra sirte es una cantidad de arena en el fondo del mar. Es decir, que ellos tenían el temor de quedar varados, porque obviamente estaba más alta ese montículo de arena, y ellos iban en el mar y tenían miedo de que ahí llegaran y ya no pudieran tener escape alguno. Ya encallado, ya la nave sería una cosa increíblemente difícil. Se hubieran perdido en ese momento. Entonces eso es una sirte. Le agregaron peso, porque subieron el esquife, le agregaron peso a la nave, y esto hizo que la nave obviamente bajara un poquito más, y ellos tenían temor de que por el peso adicional que le han subido, tope con la sirte. Arriaron las velas, arriar significa amarrar básicamente las velas, y quedaron a la deriva. De hecho, la palabra arriar, si lo quieren ver en un término más específico, la palabra arriar significa bajar una bandera o una vela que está izada. Entonces, si nosotros bajamos una bandera, como la bandera de México, que la bajas, eso es arriar, que bajar la bandera, bajar las velas izadas. Muy bien, continuamos. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué es la palabra alijar? Bueno, aunque se escucha algo similar, pero es aligerar. Alijar es aligerar. ¿Cómo aligeraban? Quitándole peso. ¿Cómo le quitas peso? Pues te quitas toda la carga. Aunque vemos que la carga fue quitada, es decir, la carga del trigo fue quitada hasta el versículo 38. Pero aquí esto implica todo lo demás que ellos tenían a bordo. Obviamente ellos querían salvar el grano, porque el capitán de la embarcación de eso vive, le conviene a él mantener eso, porque si no, no vale la pena el viaje, pierde todo el viaje. Entonces el grano fue lo último que se echó al mar. ¿Okay? Entonces, alijar es aligerar o aliviar la carga de la embarcación. Continuamos, versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Otra palabra náutica, aparejos. La palabra aparejos, desde un término náutico, significa el equipo de pesca. Entonces todo el equipo, las redes que ellos hayan de haber tenido, con obviamente no sé si usted conoce o ha utilizado las famosísimas tarrayas. Las tarrayas, que es una red muy tradicional aquí en México, o los chinchorros. Entonces tenemos las redes grandísimas, esas largas que usan en el mar, esas se llaman chinchorros. Los que son utilizados por una sola persona que los avientan y que se hace el circulito cuando cae el agua, esos se llaman tarrayas. Ahora, tanto el chinchorro como la tarraya tienen plomo en la parte de abajo para darle peso y que se hunda la red, porque si no tiene el plomo, la red no se hunde para atrapar a los peces. Entonces es necesario tener peso. Entonces, si ellos tenían estos instrumentos, o como lo llama aquí, aparejos para pescar, me imagino que ellos tenían también algún tipo de chinchorro o de tarraya con pesos. No sabemos si eran plomo, dudo mucho que haya sido plomo en aquellos años, pero mínimo piedras tenían amarradas para bajar lo que era la red de pesca o los aparejos. Entonces todo eso es peso extra.
Todo se tiró al mar, todo lo que era el equipo de pesca se tiró. Vamos a continuar, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos habían perdido la esperanza de salvarse, ya que no había sol, no había estrellas, no había nada. Era una tormenta constante por muchos días. Ahora, naturalmente estaban muy desesperados y asustados por el asunto el viento. Pero es interesante ver la mención aquí de la falta de estrellas y la falta de sol. En cuestiones náuticos eso también es importante. Porque los marineros se guiaban, hasta el día de hoy ya es GPS y todo ese tipo de cosas, pero para navegar en aquellos años se hacía por un instrumento conocido como sextante. Entonces el sextante, un instrumento originalmente traído por los griegos, era un instrumento para poder medir las estrellas y la luna y el sol, etcétera, para poder navegar de forma adecuada. Entonces ellos habían perdido toda noción de dónde estaban. Habían pasado muchos días, no veían sol, no veían estrellas, no veían nada. Entonces el sextante no les servía de absolutamente nada para navegar. No sabían dónde estaban, entonces estaban realmente perdidos. Que viene siendo toda esta vuelta que ellos están dando. Porque recuerden que está viniendo el aire del noreste, el Euroclidón. Todo eso que parece que casi llegan a Cartago. Todo eso parece que están totalmente a la deriva. No tenían ni la menor idea dónde se encontraban. Muy bien. Ahora, habíamos hablado de influencia. Habíamos hablado en la introducción acerca de la influencia que el cristiano debe tener. Ya vimos un versículo que viene siendo el versículo 10, donde él les influenció o les sugirió: vamos a quedarnos en buenos puertos para el invierno. Pero ellos no estaban de acuerdo con él. No le hicieron caso al hombre de Dios. Volvemos a ver en el versículo 21 otra sugerencia, les recuerda Pablo, les recuerda que no le hicieron caso la primera vez. Vamos a ver el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, recuerden que no estaban comiendo por cuestión del ayuno. El ayuno, como habíamos mencionado la semana pasada, estaban ayunando a propósito. Y no crean que el ayuno de un día, como cuando vas a sacarte sangre del laboratorio, tienes que venir en ayunas y nomás ayunas ese día. No, estamos hablando de judíos. Y ellos ayunaban por días y días y días. El total de su ayuno, que viene más adelante, no vamos a tocar el versículo, pero más adelante dice que su ayuno duró un total de 14 días. Bueno, creo que sí lo vamos a ver. Chance lo vemos. Entonces, sí, versículo 33. Nos vamos a adelantar, lo vamos a ver, 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Entonces 14 días terminaron en ayunas. Es increíble, hermano, la dedicación de estos hebreos para con su religión, porque ciertamente cuando yo voy al laboratorio y tengo que ayunar nada más una mañana, ya me ando muriendo. Imagínense 14 días sin comer, ¿no? Entonces, Pablo les está diciendo, les recuerda, dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo les dijo, yo les dije en el versículo 10, no les dijo versículo 10, pero yo les dije en el versículo 10 que me hicieran caso y que invernáramos en buenos puertos. No les gustó el lugar, no me hicieron caso a mi sugerencia, no escucharon la voz del hombre de Dios. Entonces, ni modo, aguántense. Es culpa de ustedes. En el versículo 26 volvemos a ver una influencia de Pablo. Él les dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. Les está volviendo a influenciar, les está diciendo: a ver si ahora sí me escuchan. Espero que me escuchen en esta ocasión.
No me hicieron caso la primera vez y vean dónde estamos. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, ¿qué sigue? Búsquense una isla. Vamos, es necesario. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se pusieron a ver dónde había una isla. Una cosa muy interesante es cómo lo hacían. Nosotros no pensamos en eso realmente. Bueno, por lo menos nosotros que somos de ciudad y no somos personas marinas, pues no tiene lógica. Se pusieron a medir el piso. Se pusieron a medir el piso para buscar en qué dirección o hacia dónde había una isla. Y podemos ver el versículo 27 y 28, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. Sospecharon pero no sabían. Entonces empiezan a echar niveles, como dicen los albañiles cuando empiezan a poner los firmes en los pisos, pusieron a echar niveles para ver qué tan profundo estaba. Versículo 28, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Es decir, que el piso se estaba acercando más a la superficie del agua. O sea, el piso debajo del mar se estaba subiendo y acercando más a la superficie del agua, dándoles a entender que cerca de donde estaban ellos se encontraba una isla. Entonces por fin le hacen caso a Pablo. Pablo les dice, es necesario que encontremos una isla, y ellos, ok, bueno, no lo escuchamos la vez anterior, ahora sí te vamos a hacer caso, y se pusieron a sondear y buscar, echar niveles, a ver hacia dónde estaba la isla. ¿Okay? Bueno, versículo 29, y temiendo dar en escollos, es decir, las piedras y encallar y todo eso, echaron 4 anclas por la popa, que ya habíamos dicho, que bueno, la popa es la parte trasera, la proa es la parte delantera del barco. Y ansiaban que se hiciese de día, o sea que llegaron en la noche y echaron anclas. Pero una cosa interesante es que, como siempre, las cosas pasan en la madrugada, y durante esas horas de madrugada había un problema. Hubo marineros que quisieron volver a bajar el esquife para salir. Ellos tenían temor de quedarse arriba del barco. Lo que ellos querían era bajar el esquife y salir. Y en efecto bajaron el esquife, lo volvieron a poner en el mar, y ellos estaban amenazando con subirse. Y esto es lo que les dice Pablo ahora, volviendo a ser influyente. Entonces, ya fui influyente en un par de ocasiones, ahora es influyente en una tercera ocasión, dice. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, bueno, vamos a leer desde el 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Se estaban amenazando que iban a básicamente robar el esquife para irse a la isla ellos solos. Y la sugerencia o la influencia de Pablo en el 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Porque eran los marineros, era necesario que los marineros estuvieran arriba del barco para poder ayudar a dirigirlo, para poder ayudar a navegarlo. Y si los marineros que sabían de los movimientos náuticos se subían en el esquife y se iban, entonces ¿cómo iban a salvar a todos los esclavos? ¿Cómo iban a salvar el cargamento? ¿Cómo iban a salvar a los prisioneros que iban acompañando a Pablo? Y ciertamente a todos los soldados romanos que venían custodiando a los prisioneros. Pablo dijo, no conviene que ellos se larguen con el esquife, que se mantengan aquí, porque si ellos se van, todos nos morimos. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Entonces obviamente dijeron, no van a estar amenazando con irse. Y para quitarles la tentación, mejor cortaron la soga y dejaron que el esquife se perdiera en el mar. De esa forma, los marineros ya no tendrían forma de escapar, y ahora estarían ellos dispuestos, aunque no voluntariamente, estarían dispuestos a quedarse en la nave.
Versículo 33 ya lo leímos. Ahí podemos ver que Pablo vuelve a ser influyente. Él es influyente porque les dice: coman. Ya se acabó el ayuno, pónganse a comer. Y obviamente podemos ver que ellos tenían una gran cantidad de trigo, como ya lo mencioné en el 38. Y por lo tanto ellos podían producir harina, o posiblemente tenían harina ya con ellos previamente. 34. Por tanto, otra influencia de Pablo: os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y se van a comer todos, van a comer porque no vamos a perder ninguno. Ahora, ¿cómo es que él sabía que no iba a perder ninguno? Esto es importante. ¿Cómo sabía que que ni uno solo se iba a morir? Bueno, porque dice el versículo 23 que Dios se le apareció esa noche a Pablo, nuestro Señor Jesucristo, para ser específico, porque dice ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Hablando, vamos, del ángel de Dios, es decir, en este caso no es teofanía, sino que es literalmente la manifestación post-resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que las teofanías son las apariciones o manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento previo a su nacimiento. Obviamente esto es 30 y tantos años después de su muerte y resurrección. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo post resucitado. Por lo tanto, no sé si se consideraría una teofanía o no, porque según yo, una teofanía nada más es exclusivo al Antiguo Testamento previo a la encarnación de Cristo, mientras que si hay apariciones en el Nuevo Testamento post resurrección, es considerado eso, una manifestación post resurrección en el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no estoy seguro si yo lo llamaría una teofanía, pero bueno, continuamos. Entonces nuestro Señor Jesucristo se le había aparecido esa noche en el 23 y le dijo, diciendo, versículo 24: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que naveguen contigo. Entonces él ya sabía previamente que ninguno iba a morir. Ahora, lo interesante es que no hay otra referencia a esta aparición en otra parte del Nuevo Testamento. Este es el único lugar donde se hace mención de esta manifestación de Cristo a Pablo en el momento de que estaban ahí en el mar. Entonces, es lo único que sabemos. Vamos a continuar. Versículo 35, otra vez influye Pablo y dice, Pablo dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Cómo influenció? Porque partió el pan y dio gracias delante de absolutamente todos. Es decir, fue influyente por medio de ejemplo. Cuando yo tengo invitados a mi casa, yo hago en mi casa como siempre hago, estén invitados o no, y nos sentamos a la mesa, mi familia y yo, y oramos. Que sea alguien inconverso o sea alguien creyente, no importa, nosotros vamos a, delante de ellos, dar el ejemplo de oración, vamos a dar el ejemplo de agradecimiento, estén o no estén, siempre es así, no importa quién esté, no importa quién esté, oramos, porque es ejemplo para los demás que no conocen a Cristo. Entonces él demuestra su influencia en ejemplo. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Querían matarlos a todos. Los soldados, si ustedes regresan y leen los versículos del 35 al 42, los soldados, sabiendo que iban a perecer si no hacían algo, dijo: no, mira, mejor matamos a todos los esclavos, los prisioneros, y nos vamos nadando a esta isla. Nos vamos a ir nadando a esta isla, pero tenemos que matarlos a todos, porque no vamos a tener control de ellos. Y si se nos escapa alguno, luego así nos va a ir. Mejor los matamos así al parejo a todos, y nosotros los soldados nos vamos.
Pero dice que el centurión quería proteger a Pablo. Y le dijo a sus soldados, no vamos a matar ninguno. Pablo dijo que ninguno iba a morir. Yo le creo a Pablo, yo quiero proteger a Pablo y no vamos a matar a ninguno de estos. Obviamente vemos ahí la providencia de Dios. Dios protege ahí a su varón. Dios protege al hombre de Dios ahí en ese caso. Gracias a la influencia y al testimonio de Pablo, 276 almas no perecieron en el mar Adriático, sino que así como Dios Jesucristo lo profetizó cuando se le apareció a Pablo, así todas esas almas fueron salvas. Como cristianos, para darle aplicación y finalizar con esto, como les mencioné, es algo corto el día de hoy, porque no es muy teológico esto, pero para darle practicalidad, como creyentes nosotros también debemos de ser de influencia en las vidas de los demás. Ahora, lo único que podemos nosotros hacer es sugerir. Con la sabiduría que Dios te ha dado, nosotros podemos sugerir y hablar de la palabra de Dios y decirle a las personas, mira, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto y esto y esto, no te conviene hacer eso. Y edificar a las personas mostrándoles, siendo influyentes en sus vidas. Ese es el deber de cada cristiano, ser ejemplo. Y hay muchos versículos. Vamos a ver Romanos capítulo 15 y versículo 2. Romanos 15:2 dice lo siguiente: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Aquí no nada más está hablando de cristianos, sino a todos. Debemos de influir en lo que es bueno. Esa es una de las misiones de la iglesia. De hecho, dentro de la materia de eclesiología, que es la doctrina de la iglesia local, una de las muchas misiones de la iglesia es promover todo lo que es bueno, para edificación de todos. Vamos a ver rápidamente 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 12. Otra vez, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tenemos que ser influyentes con nuestro testimonio hacia con los de afuera. Pablo fue influyente con su testimonio. Pablo fue influyente con su conocimiento de la palabra de Dios. Pablo fue influyente en cuestiones de sentido común. Por ejemplo, les dijo que comieran porque iban a terminar nadando a la isla. Tienen que tener sus fuerzas. Van a tener eso es sentido común. Ya no ayunen, échense un gansito y pónganse a nadar. Influye en sentido común. Como cristianos nosotros influimos en sentido común. Si es que usted tiene sentido común, pero recuerde que la sabiduría está en la palabra de Dios. Vamos rápidamente a Colosenses. Capítulo 4 y versículo 6. Esto también es para, o habla de todas las personas, en general, sean salvas o no salvas. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces yo tengo que tener sabiduría, gracia, tacto, para saber cómo ser
influyente y cómo contestar a las personas. Otra vez, esa sal, esa sabiduría, ese sentido común es traído por la palabra de Dios. Aunque también entendemos que la sabiduría viene por forma empírica, es decir, por experiencia personal. Pero mayormente dice la Biblia que la palabra de Dios, es la sabiduría. Por último, vamos a ver Colosenses 3:16. Aquí habla acerca de la iglesia. 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la influencia que debemos de tener con otros creyentes. El cristiano debe ejercer su conocimiento de Dios al ser de buen testimonio, al mostrar sabiduría bíblica, al tener tacto, al tener sentido común, para influenciar a otros, mostrándoles a Cristo o reflejando a Cristo, que debe, y mora, es un hecho, mora en el corazón de todos sus santos. Entonces pudimos ver en Hechos, en esta sección de la tormenta, la influencia de Pablo, siempre presente, siempre ahí, mostrando sabiduría. Hagan esto, hagan lo otro, coman, busquen una isla. Como cristianos debemos siempre estar dispuestos a influir en las vidas de los demás. No por metiches, sino para edificación. Muy diferente. Nosotros no nos involucramos en las vidas de la gente a menos de que realmente podamos ayudar con la palabra de Dios, o en cuestiones físicas que son necesarias y obvias, en las cuales todos podemos ayudar. Ahora, para terminar esto, si ustedes leen Hebreos capítulo 13, empezando en el versículo 17, se dice ahí que la iglesia debe de someterse a la autoridad pastoral, o podríamos decir a la sugerencia bíblica del hombre de Dios. En este caso, Pablo, el hombre de Dios, dio sugerencia bíblica, dio sugerencia de sabiduría, dio sugerencia de sentido común y fue ignorado. Y cuando lo ignoraron, pasaron un montón de cosas. Perdieron todo. Les fue muy mal. Simplemente porque no estuvieron de acuerdo con la sugerencia sabia del hombre de Dios. En cuestión a la iglesia, yo les puedo decir que la iglesia también, bíblicamente, no nada más yo, bíblicamente la iglesia debe de someterse ante la sugerencia bíblica del pastor. Realmente no porque sea la sugerencia del pastor, sino porque es la sugerencia o lo que es el mandato bíblico de ciertas cosas. Lamentablemente hemos visto a muchas personas, y no hablo nada más de nuestra propia iglesia, sino lo hemos visto en muchas otras. El pastor dice algo para ayudar a alguien, un matrimonio, les da una consejería o algo, y las personas hacen totalmente lo opuesto a lo que el pastor bíblicamente les enseña. Y luego se preguntan unos años después por qué su vida está tan mal. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, escuchen a la sugerencia bíblica del hombre de Dios. Muy bien. Vamos a terminar en oración y espero que esto les haya servido. Edifíquense, influyan tanto en los inconversos
como en la iglesia misma. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este estudio, a esta parte de la navegación de este viaje, de esta jornada que tuvo Pablo para ir hacia ser enjuiciado delante del César. Gracias le damos porque podemos ver el ejemplo de él en su influencia, sus sugerencias, tratando siempre de que las personas busquen a Cristo, y sabemos que nadie en su naturaleza busca a Dios, pero si el Espíritu Santo los está llevando a los pies de Cristo, es nuestra necesidad predicarlas. Le pedimos, Señor, que nosotros podemos dar el Evangelio a toda criatura, a la persona que se nos ponga enfrente, que su Espíritu Santo nos dé la carga de hacerlo, porque ciertamente no sabemos quién es llamado y quién es escogido. Simplemente llevamos a cabo el mandamiento de evangelizar a todo el mundo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Les voy a pedir...